En las profundidades del reino de Luparia, donde las montañas eternamente nevadas custodiaban secretos ancestrales, el viento aullaba como un lobo herido entre las torres de obsidiana del Palacio de la Luna Roja. El territorio, un vasto dominio de bosques oscuros y valles malditos, era el corazón de las manadas de hombres lobo, gobernado por leyes inquebrantables de sangre y jerarquía. Aquí, las nieblas azuladas se arremolinaban alrededor de fortalezas olvidadas por el tiempo, y los espíritus de los antiguos alfas susurraban en las grietas de las rocas heladas. El frío no era solo climático, era un recordatorio constante de la supervivencia, de la fuerza que separaba a los alfas de los omegas, a los reyes de los desterrados. El ara se movía como una sombra entre los pasillos laberínticos del palacio, sus pies descalzos, rozando el suelo de piedra pulida por siglos de pisadas lobunas. Era una omega de 23 inviernos, delgada y de piel pálida como la luna menguante, con ojos grises que reflejaban el tormento de una vida en los márgenes. Hija de una línea de sirvientes caídos en desgracia, había crecido sirviendo a las manadas nobles, invisible para los alfas que dominaban el reino. Su cabello negro caía en ondas desordenadas hasta su cintura, y llevaba un vestido raído de lana gris que apenas la protegía del viento que se colaba por las ventanas enrejadas. En Luparia, los omegas como ella eran el pegamento de la sociedad. Cocinaban, limpiaban, soportaban los caprichos de los superiores sin reclamar nada a cambio. Pero el ara cargaba con más que deberes. Llevaba las cicatrices invisibles de rechazos pasados, de toques ásperos que nunca se convirtieron en caricias, de una virginidad no por elección, sino por indiferencia. Aquella noche, la luna llena iluminaba el gran salón de banquetes, donde el rey Alfa Thorn presidía la asamblea de las manadas. Thorn era una figura imponente, de 35 años, con hombros anchos como las raíces de un roble antiguo y ojos ámbar que ardían con la ferocidad de un depredador. Su cabello oscuro, salpicado de hebras plateadas, caía hasta sus hombros, y su mandíbula cuadrada estaba marcada por una cicatriz que serpenteaba desde la sien hasta el cuello, recuerdo de una traición en las guerras de la sangre fría. Como alfa supremo de Luparia, gobernaba con puño de hierro envuelto en terciopelo, protector de su pueblo, pero implacable con los débiles. Vestía una túnica negra bordada con hilos de plata que representaban las fases lunares, y su presencia llenaba el aire con un aroma a pino y tormenta, el olor de un alfa en su prime. El banquete era en honor a la alianza con la manada del Valle Esmeralda, un pacto frágil para enfrentar las incursiones de los renegados del norte. El ara servía el hidromiel en copas de cuerno, manteniendo la cabeza baja mientras los alfas reían y brindaban. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo al rey, aún no lo había mirado directamente, sino por el peso de la noche. Rumores corrían por los pasillos. El rey buscaba una compañera, alguien que fortaleciera su linaje, pero ninguna omega noble había capturado su interés. El ara era solo una sirvienta, una entre docenas destinada a una vida de sombras. Mientras vertía el licor en la copa de un beta menor, un codazo accidental la desequilibró. El hidromiel se derramó sobre la mesa, salpicando la manga de Thorn. El salón se silenció de golpe, como si el viento hubiera cesado. El ara se congeló, el corazón latiéndole como un tambor de guerra. «Lo siento, mi señor», murmuró, arrodillándose para limpiar el desastre con el borde de su vestido. Sus mejillas ardían de vergüenza, y el frío del suelo se filtraba en sus rodillas. Thorn no gritó, no la desterró con una mirada. En cambio, su voz profunda resonó como un trueno lejano. «Levántate, Omega». Ella obedeció, manteniendo la vista en el suelo, pero sintió su mirada perforándola, evaluándola. «Mírame». Era una orden, no una petición. El ara alzó los ojos y por primera vez se encontró con esos ámbar intensos. Había algo en ellos, no ira sino curiosidad, un hambre contenida que la hizo estremecerse. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, su tono bajo y ronco, como el roce de garras sobre piel. «El ara, mi rey», respondió ella,
la voz apenas un susurro. El salón observaba, pero Thorne parecía ajeno a todo, centrado solo en ella. Él se inclinó ligeramente, su aroma envolviéndola como una niebla cálida en medio del frío. «Has servido en este palacio por años, ¿verdad? Dime, Elara, ¿qué sabes del placer en un mundo como el nuestro?» La pregunta la tomó desprevenida, y un rubor subió por su cuello. ¿Por qué preguntaba eso? Los omegas no hablaban de tales cosas. Eran para los alfas, para las uniones bendecidas por la luna. «Yo, no mucho, mi señor», admitió las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. Su voz tembló, revelando la verdad que había enterrado. Toques que dolían, noches solitarias en su catre, un cuerpo que anhelaba sin saber cómo. Thorne entrecerró los ojos, y una sonrisa sutil curvó sus labios, peligrosa y seductora. «Explícate». Elara tragó saliva, el peso de las miradas ajenas oprimiéndola. Pero en esos ojos ámbar se encontró una extraña seguridad. «No sé qué es sentir placer», confesó, la voz quebrada por la vulnerabilidad. «En mi vida solo ha habido deberes y sombras, nada más». El rey se levantó entonces, su presencia dominando el salón. Se acercó, tan cerca que ella pudo sentir el calor de su cuerpo, contrastando con el aire gélido. Bajó la cabeza hasta que sus labios rozaron casi su oreja, su aliento cálido enviando un escalofrío por su espina. «Yo sí», susurró, las palabras un secreto compartido solo con ella. «Y tal vez, Omega, sea hora de que aprendas». El salón estalló en murmullos, pero Elara solo oía el latido de su propio corazón, un eco de algo prohibido despertando en las profundidades de su ser. Fuera, la nieve caía en silencio sobre las montañas de Luparia, cubriendo los secretos que apenas comenzaban a desenterrarse. El salón de banquetes parecía contener el aliento colectivo de la manada, un mar de rostros lobunos congelados en una mezcla de incredulidad y envidia. La nieve azotaba las altas ventanas de obsidiana, filtrando un resplandor plateado que danzaba sobre las mesas cargadas de carnes asadas y copas derramadas. Elara sentía el peso de esas miradas como cadenas invisibles, pero el calor del cuerpo de Thorne, tan cerca del suyo, era un fuego que amenazaba con derretir su compostura. Su susurro aún resonaba en su mente, un eco prohibido que hacía que su piel hormigueara bajo el vestido raído. Thorne se enderezó lentamente, sin apartar los ojos de ella. Su mandíbula se tensó, y con un gesto sutil de la mano, despidió al resto de los sirvientes. «El banquete ha terminado», declaró, su voz un mandato que nadie osó cuestionar. Los alfas se levantaron en un murmullo de sillas, raspando contra la piedra, intercambiando miradas cargadas de especulación. El alfa del Valle Esmeralda, un hombre corpulento con pelaje gris en las sienes, frunció el ceño, pero Thorne lo ignoró, su atención fija en Elara como un depredador que acababa de marcar a su presa. «Ven conmigo», le ordenó en voz baja, extendiendo una mano enguantada en cuero negro. Elara dudó, su corazón martilleando contra las costillas. ¿Era esto un castigo disfrazado? ¿O algo peor, un capricho real que la arrastraría a las profundidades del palacio? Pero en Luparia, desobedecer al Alfa Supremo era invitar al exilio o algo más cruel. Tomó su mano sintiendo la aspereza de sus callos contra su palma fría y lo siguió fuera del salón, dejando atrás el bullicio que se reavivaba como un fuego avivado por el viento. Los pasillos del Palacio de la Luna Roja eran un laberinto de sombras y antorchas parpadeantes, las paredes talladas con runas ancestrales, que contaban historias de batallas lunares y uniones benditas por la diosa loba. El frío se intensificaba aquí, filtrándose a través de las grietas como dedos helados, pero el calor de Thorne la envolvía, su aroma a pino y tormenta ahuyentando el escalofrío. Caminaron en silencio hacia las salas privadas del rey, donde los guardias betas inclinaron la cabeza en reverencia, sin atreverse a mirar a la Omega que lo acompañaba. Finalmente, entraron en una cámara privada, un salón más íntimo con un hogar crepitante que arrojaba sombras danzantes sobre tapices de lana teñida de rojo sangre. El suelo estaba cubierto de pieles de lobo blanco, suaves bajo los pies, y una mesa baja sostenía una jarra de vino especiado,
y 2 copas de cristal tallado. Thorn cerró la pesada puerta de roble con un clic que resonó como una sentencia. Se quitó los guantes, revelando manos fuertes marcadas por cicatrices de garras pasadas, y se volvió hacia ella. «Siéntate, Elara», dijo, señalando un diván acolchado junto al fuego. Su tono era menos imperioso ahora, teñido de una curiosidad que la desconcertaba. Ella obedeció, hundiéndose en las pieles, sus rodillas aún temblando por el derrame en el banquete. Thorn se sirvió vino en ambas copas y le tendió una, sentándose a su lado con una gracia felina que contradecía su tamaño imponente. «Bebe», instó, y ella lo hizo, el líquido cálido bajando por su garganta como un bálsamo contra el frío interior. El vino tenía un toque de bayas silvestres, un lujo que Elara solo había olido de lejos en las cocinas. ¿Por qué una omega como tú sirve en las sombras sin reclamar lo que la luna le debe?, preguntó él, su voz ronca, como si las palabras fueran garras rozando su piel. Elara bajó la mirada a la copa, el rubor regresando a sus mejillas. «No soy nadie, mi rey. Mi linaje es de sirvientes, manchado por la traición de mi abuelo en las guerras de la sangre fría. Los omegas como yo no reclamamos, soportamos. El placer es para las uniones nobles, para las que fortalecen la manada». Su voz se quebró ligeramente, recordando las noches en que había oído risas y gemidos desde las alcobas altas, un mundo lejano donde el toque era deseo, no deber. Thorn dejó su copa a un lado y se inclinó hacia ella, su aliento cálido rozando su cuello. «En Luparia, las leyes son claras. El alfa elige, pero la luna une. Y esta noche, la luna me ha mostrado algo». Sus dedos, ásperos pero gentiles, rozaron su barbilla, alzándola para que sus ojos grises se encontraran con los ámbar de él. Había fuego allí, no solo el de un rey, sino el de un hombre que había conocido la soledad en la cima del poder. «Dime la verdad, Elara, ¿algún alfa te ha tocado con algo más que rudeza?» Ella tragó saliva, el pulso acelerándose bajo su tacto. La vulnerabilidad la invadía, un torrente que no podía contener. «No, mi señor, solo órdenes, castigos por errores pequeños. Mi cuerpo es un recipiente vacío, esperando algo que nunca llega». Lágrimas picaron en sus ojos, pero no las dejó caer. En el palacio, la debilidad era un lujo que los omegas no podían permitirse. El rey la observó en silencio, su expresión endureciéndose con una emoción que ella no pudo descifrar. ¿Ira hacia los que la habían ignorado o un hambre que crecía en su interior? «Entonces, permíteme cambiar eso», murmuró, su mano deslizándose a su nuca, enredándose en sus ondas negras. No era una orden, sino una promesa susurrada contra su piel. La atrajo más cerca, hasta que sus labios rozaron los de ella en un beso tentativo, exploratorio, como el primer aullido de la luna nueva. Elara se tensó al principio, el instinto de supervivencia gritando en su mente. Pero el sabor de él, vino y tormenta, era embriagador, despertando un calor en su vientre que nunca había sentido. Sus labios se abrieron bajo los de él, y Thorn profundizó el beso con un gruñido bajo, su mano libre trazando la curva de su cintura, sintiendo cómo su cuerpo respondía, arqueándose instintivamente. El fuego crepitaba, pero el verdadero incendio ardía entre ellos, un lazo prohibido que amenazaba con romper las jerarquías de Luparia. Fuera la nieve caía más densa, cubriendo las torres en un manto blanco que ocultaba los ojos curiosos de la manada. Pero en esa cámara el mundo se reducía a dos almas, un rey que anhelaba conexión más allá del trono, y una omega que descubría el placer en las sombras de su propio deseo. Sin embargo, en las profundidades del palacio, un beta leal al alfa del Valle Esmeralda observaba desde una grieta, susurrando planes que podrían desatar una tormenta mayor que la que azotaba las montañas. El lazo apenas forjado pendía de un hilo, y la noche aún guardaba secretos afilados como colmillos. El beso de Thorn se profundizó como una tormenta que se avecina, sus labios reclamando los de Elara con una urgencia contenida que hacía que su cuerpo entero vibrara. Ella se aferró a sus hombros anchos,
sintiendo los músculos tensos bajo la túnica de lana gruesa, un ancla en medio del torbellino que la invadía. El sabor del vino especiado se mezclaba con el suyo propio, un elixir prohibido que despertaba sensaciones dormidas en lo más hondo de su ser. Sus manos, temblorosas al principio, se enredaron en el cabello oscuro de él, tirando ligeramente de las hebras plateadas que hablaban de batallas pasadas. El calor de su aliento contra su piel era un contraste abrasador con el frío que se filtraba por las rendijas de la cámara, haciendo que un gemido suave escapara de sus labios, un sonido que la avergonzó y excitó a partes iguales. Thorn se apartó apenas, lo suficiente para mirarla a los ojos, sus pupilas dilatadas como pozos ámbar en la penumbra del fuego. «No temas, Elara», murmuró, su voz un ronroneo grave que reverberaba en su pecho. Su mano en la nuca de ella se deslizó hacia abajo, trazando la curva de su espina dorsal a través del vestido raído, un roce que enviaba chispas de placer desconocido por su cuerpo. «Esto no es un capricho de rey, es el lazo que la luna ha tejido esta noche. Siente cómo responde tu sangre a la mía». Ella lo sentía, sí, un pulso profundo, como el aullido de un lobo lejano en las montañas, uniendo sus esencias en algo primal e inevitable. En Luparia los lazos no se rompían fácilmente. Eran hilos de plata tejidos por la diosa loba, y el de ellos acababa de nacer en el calor de ese beso. Elara jadeó, su pecho subiendo y bajando con rapidez, el rubor extendiéndose por su cuello pálido hasta las mejillas. «Mi rey, esto no puede ser. Soy una omega sin linaje, una sombra en tu palacio, si la manada lo supiera». Sus palabras se cortaron cuando los dedos de él rozaron el borde de su mandíbula, silenciándola con una ternura que contradecía su reputación de guerrero implacable. Recordaba las historias susurradas en las cocinas. Thorn, el alfa que había unificado las manadas tras las guerras de la sangre fría, pero que había perdido a su primera compañera en una traición, dejando un vacío en su corazón que ningún trono podía llenar. ¿Era eso lo que veía en sus ojos ahora? No solo deseo, sino una necesidad de redención, de encontrar en ella lo que el poder le había robado. «No me llames rey en este momento», respondió él, su aliento cálido contra su oreja, enviando un escalofrío por su espina. «Llámame Thorn. Aquí, en esta cámara, no hay jerarquías, solo nosotros». La atrajo de nuevo hacia sí, sus labios capturando los de ella en un beso más lento, exploratorio, como si quisiera mapear cada rincón de su vulnerabilidad. Sus manos se aventuraron más audaces, deslizándose bajo el dobladillo de su vestido para acariciar la piel suave de sus muslos, un toque que la hizo arquearse contra él. El placer era nuevo, abrumador, un calor líquido que se extendía desde su vientre, haciendo que sus caderas se movieran instintivamente, buscando más. «Dime qué sientes», exigió él entre besos, su voz ronca de contención, como si estuviera luchando contra su propia bestia interior. «Calor, un fuego que quema y alivia al mismo tiempo», confesó ella, las palabras saliendo en un susurro entrecortado. Sus ojos grises se cerraron, lágrimas de emoción picando en las comisuras. Nunca había imaginado que un toque pudiera ser así, no una orden áspera, sino una invitación a entregarse. Thorn gruñó de aprobación, su boca descendiendo por su cuello, mordisqueando suavemente la piel sensible donde latía su pulso. Cada roce de sus dientes era una promesa de colmillos que no herían, sino que marcaban con placer. La levantó con facilidad colocándola sobre su regazo en el diván, las pieles de lobo amortiguando el movimiento. Sus cuerpos se alinearon, el duro relieve de su excitación presionando contra ella a través de la tela, un recordatorio de la pasión que bullía bajo su control. Pero en medio del éxtasis naciente, un ruido distante rompió el hechizo, un crujido en las sombras, como el roce de botas sobre piedra. Thorn se tensó, sus sentidos de alfa agudizándose como cuchillas. Sus ojos se entrecerraron, escaneando la habitación, pero el fuego crepitante y la nieve que azotaba las ventanas ocultaban cualquier intruso. Elara lo sintió, el cambio en él, de amante a protector en un instante. ¿Qué fue eso?,
susurró ella, su mano aferrándose a su túnica, el miedo filtrándose en su voz. El lazo era frágil aún, vulnerable a las sombras del palacio. Nada que no pueda manejar, replicó él, pero su tono era afilado, cargado de sospecha. Se levantó con ella en brazos, depositándola suavemente en el diván antes de avanzar hacia la puerta, su postura tensa como un lobo al acecho. Fuera, los vientos de Luparia aullaban con más furia, llevando ecos de murmullos lejanos desde los pasillos inferiores. El beta del Valle Esmeralda, oculto en un nicho tallado en la pared exterior, se escabulló en la oscuridad, su mente urdiendo traiciones. Había visto lo suficiente. El rey, vulnerable en los brazos de una Omega indigna, un escándalo que podría romper la alianza frágil y elevar su propia manada al poder. Susurró una plegaria a los espíritus de las montañas, jurando que el lazo no duraría. Thorn regresó, su expresión endurecida, pero al ver el temor en los ojos de Elara, suavizó su mirada. Se arrodilló ante ella, tomando sus manos frías entre las suyas. «Escucha, Elara, en este reino, el deseo siempre trae peligro. Mi pasado está lleno de traiciones que me han marcado más que cualquier cicatriz». Hizo una pausa, su pulgar acariciando el dorso de su mano. «Perdí a mi compañera porque confié en los equivocados, pero contigo. Siento que la luna me da una segunda oportunidad. Quédate conmigo esta noche. Déjame enseñarte no solo el placer, sino la fuerza que nace de él». Ella asintió, el corazón latiéndole con una mezcla de terror y anhelo. El fuego iluminaba sus rostros, proyectando sombras que bailaban como testigos silenciosos. Fuera, la nieve cubría las torres en un velo impenetrable, pero las grietas en las alianzas de Luparia se ensanchaban, listas para engullir el frágil lazo que acababa de forjarse. Elara se inclinó hacia él, sus labios rozando los suyos en una promesa tentativa, ignorante de la tormenta que se avecinaba desde las profundidades del palacio. La nieve azotaba las ventanas de la cámara con una furia renovada, como si los espíritus de las montañas de Luparia supieran de los secretos que se tejían en su interior. El fuego en el hogar crepitaba con más intensidad, proyectando un resplandor anaranjado sobre las pieles de lobo que cubrían el diván, donde Elara y Thorn se miraban en un silencio cargado de promesas y sombras. Sus labios se rozaron de nuevo, un beso que comenzó suave, como el primer copo de nieve tocando la piel, pero que pronto se avivó en una llama devoradora. Elara sintió el mundo inclinarse, su cuerpo respondiendo al de él con una urgencia que la aterrorizaba y la liberaba al mismo tiempo. Las manos de Thorn, fuertes y marcadas por las guerras pasadas, se deslizaron por su espalda, desatando los lazos raídos de su vestido con una delicadeza que contradecía su fuerza de alfa. «No temas lo que sientes», murmuró él contra su cuello, su aliento cálido enviando ondas de placer por su espina dorsal. Elara arqueó el cuerpo instintivamente, un gemido escapando de sus labios mientras la tela caía, exponiendo su piel pálida al aire gélido de la habitación. El contraste era abrumador, el frío del palacio contra el calor abrasador de su toque. Sus dedos trazaron la curva de sus hombros, descendiendo por sus brazos hasta entrelazarse con los de ella, anclándola a la realidad de ese momento. Tu cuerpo sabe lo que tu mente aún duda. Déjalo guiarte. En Luparia, los lazos de la luna no eran solo palabras, eran un pulso compartido, un instinto primal que ahora latía entre ellos, uniendo sus sangres en un ritmo acelerado. Elara abrió los ojos, encontrándose con los ámbar de Thorn, donde el deseo se entretejía con una vulnerabilidad que él rara vez mostraba. Recordaba las historias de las cocinas, el rey, invencible en batalla, pero roto por la traición de su primera compañera, una beta noble que había conspirado con renegados del norte para derrocarlo. Aquella pérdida lo había endurecido, convirtiéndolo en un gobernante de puño de hierro, pero en sus ojos ahora brillaba algo más, una esperanza frágil, como la luz de la luna filtrándose a través de nubes tormentosas. «Thorn», susurró ella, probando su nombre sin el título, sintiendo un poder liberador en las sílabas. Sus manos, temblorosas, exploraron el pecho de él,
sintiendo el latido fuerte de su corazón bajo la túnica entreabierta. Era real. Este alfa que la veía no como una sirvienta, sino como una igual en el lazo. Él la levantó con facilidad, depositándola sobre las pieles suaves, su cuerpo cubriendo el de ella como un escudo contra el mundo exterior. Sus besos descendieron por su clavícula, cada roce de labios y lengua, despertando sensaciones que Elara nunca había imaginado. Un cosquilleo que se extendía desde su vientre hasta las puntas de sus dedos, un calor líquido que la hacía retorcerse bajo él. «Siente esto», gruñó Thorn, su voz ronca de contención, mientras sus manos acariciaban la curva de sus caderas, guiándola en un ritmo lento, sensual. Ella jadeó, sus uñas clavándose en su espalda, marcando la tela con surcos invisibles. El placer era un torrente, abrumador en su intensidad, borrando las sombras de su pasado, los rechazos, los toques ásperos de vetas indiferentes, y reemplazándolos con una conexión profunda, emocional. En ese instante no era solo deseo físico, era una revelación, un puente entre sus almas heridas. Pero el idilio se quebró con un golpe sordo en la puerta, un eco que reverberó como un trueno en las montañas. Thorn se tensó sobre ella, su instinto de alfa activándose en un parpadeo. Sus ojos se entrecerraron, escaneando las sombras danzantes del fuego, mientras Elara se cubría instintivamente con las pieles, el rubor de placer dando paso al temor. «¿Quién osa interrumpir?», rugió él, incorporándose con una gracia letal, ajustando su túnica con manos firmes. El aroma a pino y tormenta se intensificó, un aviso primal que llenó la habitación. La puerta se abrió con un chirrido, revelando a un guardia beta, su rostro pálido bajo la luz de la antorcha que portaba. Inclinó la cabeza en reverencia, pero sus ojos evitaron mirar directamente a Elara, quien se acurrucaba en el diván, el corazón latiéndole con fuerza. «Mi rey, disculpad la intrusión. Hay disturbios en los pasillos inferiores. El alfa del Valle Esmeralda exige una audiencia inmediata. Habla de rumores que amenazan la alianza». Las palabras colgaban en el aire como niebla helada, y Elara sintió un escalofrío recorrerla, recordando el crujido que habían oído antes. Había sido el beta espiando. Ya corrían los susurros de su unión prohibida por el palacio. Thorn maldijo en voz baja, una maldición ancestral que invocaba a los espíritus de las rocas heladas. Se volvió hacia Elara, su expresión una máscara de furia contenida, pero suavizada por el toque de su mano en su mejilla. «Quédate aquí. Nadie entrará sin mi permiso. Esto no termina, Elara. El lazo que hemos forjado es más fuerte que cualquier traición». Ella asintió, pero el miedo se enredaba en su pecho como raíces de un árbol antiguo. En Luparia, las alianzas eran frágiles como el hielo de los valles malditos, y una omega como ella podía ser el catalizador de una guerra. «Ten cuidado, Thorn», murmuró, su voz un hilo de vulnerabilidad. Él la besó una vez más, breve pero intenso, antes de salir, dejando la puerta entreabierta al bullicio distante de voces airadas. Sola en la cámara, Elara se envolvió en las pieles, el calor residual de su cuerpo aún latiendo en su piel. El fuego se había apagado ligeramente y el viento aullaba fuera, llevando ecos de murmullos desde los pasillos. Se levantó, ajustando su vestido con manos temblorosas, y se acercó a la ventana, donde la nieve caía en cortinas impenetrables sobre las torres de obsidiana. Las montañas eternamente nevadas custodiaban secretos peores que el frío, traiciones que habían derramado sangre en las guerras de la sangre fría, y ahora su lazo con el rey podía avivarlas de nuevo. Un ruido sutil la alertó. Pasos amortiguados en el pasillo exterior, y su pulso se aceleró. ¿Era paranoia? ¿O las sombras del palacio ya se cerraban alrededor de ellos? En los niveles inferiores, Thorn enfrentaba al alfa del Valle Esmeralda en el salón de consejos, una cámara circular con paredes talladas en runas de protección lunar. El aire estaba cargado de tensión, el aroma a pelaje mojado y ira flotando como niebla. «Tu omega sirvienta no es digna de ti, Thorn», espetó el alfa. Su voz un gruñido bajo, ojos grises brillando con ambición. «La manada murmurará. Rompe esto antes de que fracture la alianza».
Thorn lo miró con frialdad, su mandíbula tensa, sabiendo que el beta había visto más de lo debido. El lazo es mío para forjar. Desafíalo y enfrentarás las garras de Luparia. Pero en su interior, la duda se enraizaba. Proteger a Elara significaba exponerla al peligro, y el placer que habían compartido podía convertirse en su ruina. Fuera, la tormenta arreciaba, cubriendo las fortalezas en un manto blanco que ocultaba ojos traicioneros. Elara, de pie junto al fuego revivido, sintió el lazo tirar de su corazón, un hilo de plata que la unía a Thorn en la distancia. Pero en las grietas de las alianzas, la traición se filtraba como el viento helado, lista para congelar lo que apenas había nacido. Elara se quedó inmóvil junto a la ventana, el corazón latiéndole como un tambor de guerra en las profundidades de las montañas. La nieve se arremolinaba en remolinos furiosos contra el vidrio empañado, borrando las siluetas de las torres de obsidiana que se erguían como colmillos en la noche eterna de Luparia. El viento aullaba, un lamento primal que parecía eco de su propia inquietud, y esos pasos amortiguados en el pasillo se acercaban, deliberados, como el acecho de un lobo solitario. Se envolvió más en las pieles del lobo blanco, el calor residual de Thorn aún impregnado en ellas, pero el frío del palacio se filtraba en sus huesos, un recordatorio de su fragilidad. ¿Era él regresando, o algo peor? El lazo que los unía tiraba de su pecho, un hilo plateado invisible que palpitaba con urgencia, advirtiéndole de un peligro inminente. Los pasos se detuvieron ante la puerta y un chirrido sutil rompió el silencio. No el clic firme de Thorn, sino un roce sigiloso como garras raspando madera. Elara retrocedió, su espalda chocando contra la pared tallada con runas lunares que brillaban débilmente bajo la luz menguante del fuego. La puerta se entreabrió con lentitud, revelando la silueta de un beta desconocido, su rostro oculto en las sombras de una capucha de lana gris. El aroma a tierra húmeda y traición flotó en el aire, un hedor que le revolvió el estómago. «Omega», siseó él, su voz un gruñido bajo que no pertenecía a los guardias leales. «El rey te ha marcado con su estupidez. Ven conmigo, o tu lazo se romperá en sangre». El terror la paralizó por un instante, pero el pulso del lazo la impulsó a actuar. Recordó las palabras de Thorn. La fuerza que nace del placer, del deseo compartido. No era solo una sirvienta ahora, era parte de algo mayor, un alfa que la había visto. «No iré a ninguna parte», replicó ella, su voz temblorosa pero firme, alzando la barbilla. El beta avanzó, sus ojos amarillentos brillando con malicia, y extendió una mano enguantada para agarrarla. Elara se apartó, derribando una copa de cristal que se hizo añicos contra el suelo, el sonido resonando como un aullido de alarma. Fuera, en el salón de consejos, Thorn sentía el tirón del lazo como un latigazo en su alma. La discusión con el alfa del Valle Esmeralda se había enconado, las palabras volando como nieve afilada. «Tu unión con esa Omega es una afrenta a la alianza», rugía el alfa, su pelaje gris erizado bajo la túnica, puños cerrados sobre la mesa de roble tallado. «La manada del valle no tolerará que un capricho debilite a Luparia. Renuncia a ella, o romperemos el pacto y reclamaremos las fronteras norteñas». Thorn se levantó, su presencia llenando la cámara como una tormenta inminente, el aroma a pino y furia intensificándose. Sus cicatrices ardían bajo la piel, recuerdos de traiciones pasadas que ahora se avivaban. «El lazo es sagrado, forjado por la luna. Desafíalo, y enfrentarás no solo mis garras, sino las de toda la manada suprema». Pero antes de que el alfa pudiera responder, el lazo tiró con violencia, un dolor agudo en el pecho de Thorn que lo hizo gruñir. Elara. Algo andaba mal. Sin una palabra, se lanzó hacia la puerta, dejando al alfa boquiabierto, sus botas resonando por los pasillos laberínticos. Los guardias se apartaron a su paso, inclinando cabezas en reverencia, pero él no los vio. Solo sentía el pulso de ella, un faro en la oscuridad del palacio. El viento helado se colaba por las grietas, azotando su túnica, pero el fuego interior ardía más fuerte, impulsado por el miedo de perder
lo que apenas había encontrado. No solo una compañera, sino una redención para su alma endurecida. En la cámara, el Beta la acorraló contra la pared, su aliento rancio rozando su rostro. El Valle Esmeralda te quiere como rehén. Tu rey ha sido ciego, pero nosotros vemos la debilidad. Sus dedos se cerraron alrededor de su muñeca, apretando con fuerza suficiente para dejar moretones, y el ara luchó, arañando con uñas que nunca habían conocido la batalla. El dolor era agudo, pero el lazo la fortalecía, infundiendo coraje en sus venas. «¡Thorn!», gritó, su voz rompiendo el silencio como un cristal bajo la luna. El Beta la tapó la boca, arrastrándola hacia la puerta entreabierta, pero en ese instante un rugido ensordecedor llenó la habitación. Thorn irrumpió como un torbellino, sus ojos ámbar llameando con furia primal. Golpeó al Beta con un puñetazo que lo envió volando contra el diván, el cuerpo del intruso chocando contra las pieles con un tud sordo. «Toca a mi compañera y morirás aquí», bramó, su voz un trueno que hizo temblar las runas en las paredes. El Beta se incorporó, gimiendo, sangre goteando de su labio partido, pero Thorn no le dio oportunidad. Lo derribó de nuevo, garras extendiéndose en un destello de colmillos. El ara se deslizó al suelo, jadeando, el corazón latiéndole con una mezcla de alivio y agotamiento. El lazo palpitaba entre ellos, un puente de calor que disipaba el frío del miedo. Thorn se arrodilló ante ella, sus manos temblando ligeramente al examinar su muñeca magullada. «Elara, lo siento. Debería haberte protegido mejor». Su voz, ronca por la rabia contenida, se suavizó al rozar sus dedos contra la piel enrojecida, un toque que era a la vez disculpa y promesa. Ella levantó la vista, sus ojos grises nublados por lágrimas no derramadas, y se inclinó hacia él, apoyando la frente contra la suya. «No es tu culpa. El placer que me mostraste me dio fuerza para resistir». El aroma de él la envolvió de nuevo, pino y tormenta, calmando el pulso acelerado de su sangre. Pero el Beta, aún vivo, se escabulló hacia la puerta en un último intento desesperado, susurrando maldiciones contra el rey. Thorn lo ignoró por un momento, atrayendo a Elara contra su pecho, sus labios capturando los de ella en un beso feroz, posesivo, que borraba el sabor del miedo. Sus lenguas se entrelazaron, un baile de deseo y alivio, mientras sus manos exploraban con urgencia contenida. La de él trazando la curva de su cintura, la de ella enredándose en su cabello plateado. El calor renació entre ellos, un fuego que combatía la nieve que azotaba las ventanas, pero Thorn se apartó, jadeante, sabiendo que la noche no había terminado. «Esto es solo el comienzo de la traición», murmuró contra su piel. «El Valle Esmeralda vendrá por nosotros, pero juntos, Omega, enfrentaremos las sombras». El ara asintió, el lazo uniéndolos en una determinación compartida. Fuera, la tormenta arreciaba, las montañas eternamente nevadas ocultando ejércitos en formación, y en los pasillos los murmullos se convertían en planes afilados como colmillos. El placer que habían descubierto era ahora un arma, un lazo que los fortalecería o los destruiría en la guerra inminente. Thorn la levantó en brazos, llevándola de vuelta al diván, pero sus ojos escaneaban las sombras, listos para la batalla que la luna había decretado. La nieve caía en cortinas implacables sobre las torres de obsidiana, envolviendo el palacio de la luna roja en un sudario blanco que amortiguaba los aullidos del viento. Dentro de la cámara, el fuego revivido crepitaba con furia, proyectando sombras alargadas que danzaban como lobos en acecho sobre las paredes talladas con runas ancestrales. Thorn sostenía a Elara contra su pecho, su cuerpo un muro de calor y fuerza contra el frío que se filtraba por las rendijas. El aroma de su piel, pino quemado y tormenta apaciguada, la envolvía, calmando el temblor residual en sus miembros. La muñeca magullada aún latía con un dolor sordo, pero el lazo entre ellos era un bálsamo, un pulso compartido que infundía coraje en sus venas compartidas. «Thorn», murmuró ella, su voz un susurro ronco contra su cuello, donde las cicatrices de batallas pasadas se erizaban bajo su aliento. Sus dedos se enredaron en la túnica de él,
sintiendo el latido acelerado de su corazón, un eco del suyo propio. El beso que habían compartido momentos antes aún ardía en sus labios, un recordatorio de que el placer no era solo un fuego efímero, sino una armadura forjada en deseo. No puedo perderte ahora, no después de esto. El miedo se entretejía en sus palabras, no solo por la traición que acechaba en los pasillos, sino por la vulnerabilidad que había descubierto en sí misma. Un anhelo profundo, no de supervivencia, sino de pertenencia. Él la miró, sus ojos ámbar suavizándose en la penumbra, reflejando el resplandor del hogar como lunas gemelas. No me perderás, Elara. El lazo nos une más allá de las sombras de Luparia, pero debemos actuar antes de que el Valle Esmeralda desate la tormenta. Su mano se deslizó por su espalda, un roce posesivo que enviaba chispas de calor por su espina, recordándole el placer que habían explorado. No era solo pasión, era una promesa de igualdad, de un alfa que veía en una omega no debilidad, sino fuerza oculta. La levantó con facilidad, depositándola en el diván cubierto de pieles, pero sus movimientos eran tensos, alertas, como un depredador que olfatea la amenaza en el viento. Fuera, los murmullos se habían convertido en un rugido distante, voces airadas en los salones inferiores, el roce de botas sobre piedra helada. Thorn se incorporó, ajustando su túnica con manos firmes, y llamó a los guardias leales con un aullido bajo que reverberó por las paredes. 2 betas entraron, sus rostros endurecidos por la lealtad, inclinando cabezas ante el rey. Reunida la manada suprema en el gran salón, el Valle Esmeralda ha cruzado la línea. Traición no quedará impune. Los guardias asintieron y se retiraron, dejando un silencio pesado que Elara rompió con una pregunta temblorosa. ¿Y si la alianza se rompe? ¿Si vienen por mí? Se levantó, ajustando el vestido raído sobre su piel aún sensible, el rubor del deseo dando paso a la palidez del temor. Las montañas eternas de Luparia, con sus valles malditos y bosques oscuros, no perdonaban las divisiones. Las guerras pasadas habían teñido la nieve de rojo, y ella, una omega sin linaje, podía ser el chivo expiatorio. Thorn se acercó, tomándola por los hombros con gentileza, su pulgar rozando la curva de su mandíbula. Vendrán, pero no por ti sola, por nosotros, y en esta unión encontrarán su fin. Sus labios rozaron los de ella en un beso breve, intenso, que sellaba su determinación. El sabor de él, vino especiado y furia contenida, avivó el calor en su vientre, un recordatorio de que su conexión era el arma más poderosa contra la traición. Quédate a mi lado, muéstrales que no eres una sombra sino mi igual. Caminaron juntos por los pasillos laberínticos, el frío azotando sus rostros como garras invisibles. La nieve se acumulaba en los umbrales, y el viento llevaba ecos de aullidos lejanos desde los cañones resonantes, donde los espíritus ancestrales susurraban advertencias. El gran salón bullía de actividad. Alfas y betas de la manada suprema se congregaban alrededor de mesas de roble, sus ojos brillando con anticipación lobuna. El alfa del Valle Esmeralda estaba en el centro, flanqueado por sus seguidores, su pelaje gris erizado y mandíbula tensa. Al ver a Elara al lado de Thorn, su expresión se torció en desprecio. «Esto es una farsa», rugió señalándola con un dedo acusador. «Una omega sirvienta no puede unir linajes. Rompe el lazo, Thorn, o el valle reclamará las fronteras y tu trono caerá en la nieve». Sus vetas gruñeron en apoyo, el aire cargándose de tensión primal, aromas a pelaje mojado y ira flotando como niebla. Thorn avanzó, su presencia dominando el salón como una tormenta inminente, Elara a su lado con la cabeza alta, el lazo infundiéndole valor. El lazo no se rompe por decretos de traidores. La luna lo ha forjado, y en él reside la fuerza de Luparia. Su voz resonó, profunda y ronca, silenciando los murmullos. Extendió una mano hacia Elara, entrelazando sus dedos con los de ella, un gesto público que hizo jadear a la asamblea. Ella no es indigna, es mi compañera, marcada por el deseo que os envidian. Desafiadnos y probad vuestras garras contra las nuestras.
El alfa del valle se lanzó adelante, colmillos destellando en un rugido, pero los guardias leales de Thorn lo interceptaron, una refriega estallando en un torbellino de garras y aullidos. El ara sintió el tirón del lazo, un dolor compartido cuando un beta enemigo rozó el brazo de Thorn, pero él luchó con ferocidad, derribando a 2 adversarios con golpes precisos. Ella no se quedó atrás. Impulsada por el fuego interior que él había despertado, agarró una copa de cuerno y la estrelló contra la cabeza de un intruso que se acercaba, el impacto enviando sangre salpicando la piedra. El salón se convirtió en un caos de sombras y furia, el fuego de las antorchas parpadeando como estrellas agonizantes. Thorn rugió triunfante al inmovilizar al alfa del valle contra el suelo, su rodilla presionando el pecho del traidor. La alianza termina aquí. Exilio para ti y los tuyos, o muerte en las montañas. El alfa jadeó, rindiéndose con un gruñido de derrota, sus seguidores inclinando cabezas en sumisión. La manada suprema aulló en victoria, el eco reverberando hasta los valles malditos. En el silencio que siguió, Thorn se volvió hacia el ara, su rostro salpicado de sangre pero ojos brillando con orgullo. La atrajo contra sí, ignorando las miradas de la asamblea, y la besó con una pasión que borraba el caos. Labios fieros, lenguas entrelazadas en un baile de alivio y deseo renovado. Sus manos se deslizaron por su cintura, un toque que prometía noches de placer sin sombras. Has sido mi fuerza, Omega. Juntos reconstruiremos Luparia. Ella se fundió en él, el calor de su cuerpo disipando el frío eterno. Fuera, la nieve amainaba, revelando las cumbres azuladas donde los colmillos de hielo guardianes parecían sonreír. El lazo, ahora inquebrantable, tejía su futuro. No solo supervivencia, sino un reino unido por deseo, lealtad y redención. En las profundidades de las montañas, los espíritus ancestrales aullaron en aprobación, y el ara supo que el placer que había confesado ignorar era ahora su corona, compartida con el alfa que la había reclamado.